Muy buenas tardes. En esta oportunidad quiero compartirles relacionado a la historia de la silla de ruedas que hace parte de la materia de ciencia y tecnología. Vamos a conocer entonces cómo ha sido la evolución de este dispositivo. Entonces, se remonta al año de 1595, donde dice que diversas fuentes pues ubican la primera silla de ruedas auténtica. Este invento consistió en acoplar una rueda a un sillón y un reposapiés para facilitar la movilidad del rey español Felipe II, que fue inmovilizado durante más de una década a causa de la gota y la artrosis. Como nosotros podemos observar en la imagen, es prácticamente una adaptación. La silla de ruedas consistía en una adaptación que fue la rueda que se le colocó y el reposapiés, con digamos que con el objetivo o con el fin de mejorar pues un poco más la calidad de vida de este personaje. Luego pasamos a la silla de John Joseph, ¿sí? Que fue un diseño años después y que propuso el principio, ¿sí? De la historia de la silla de ruedas moderna. Pues de acá ya se puede decir que fue donde inició ya como tal esa historia de la silla que fue evolucionando, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistía ya esta silla de John Joseph? Que consistía en dos, ya vemos acá, no solamente una rueda, sino ya vemos otra rueda más atrás, en la parte de abajo de la silla y atrás. También observamos el reposapiés y vemos que de la misma rueda subía, no sé, una polea, no sé qué era, acá a una palanca en el reposabrazos que me imagino que era lo que permitía la movilidad de la silla o facilitaba el desplazamiento del usuario en la silla de ruedas. Aunque la silla de ruedas era todo lo que en ese momento le permitía, digamos, realizar al usuario, era el desplazamiento, mejorar un poco más ese desplazamiento al usuario. Luego encontramos la silla de Steve Pfeiffer y que ideó un sistema que incorporaba un chasis a una silla con ruedas. Entonces, esto pues muy parecido a la imagen, pues a la descripción de la imagen anterior. Eran dos sillas, dos ruedas mucho más grandes en la parte de atrás que prácticamente encerraban lo que eran las sillas de ruedas, donde prácticamente estaba el usuario y con pues, sus pies quedaban elevados también, y en la parte de adelante pues estaba el chasis, ¿sí? Que consistía también en dos palancas que eran movidas o conducidas por el mismo usuario a través de sus dos miembros superiores. ¿Sí? La rueda de adelante pues era mucho más pequeña. Entonces en esto consistió pues ya la evolución o iba la evolución de la silla de ruedas. Luego encontramos la silla de Bath, ¿sí? Bueno, como podemos observar, ya esta silla tuvo unas mejoras mucho más significativas. Sí, podemos observar empezando desde la comodidad, ¿sí? Bueno, esta silla de ruedas es la invención de la silla de Bath. Tenía dos ruedas traseras de gran tamaño y una tercera mucho más pequeña en la parte de adelante. A este prototipo, que será la primera silla de ruedas patentada, se le fueron añadiendo mejoras con los aros de propulsión y las ruedas de goma. Entonces, ¿qué observamos acá? Pues ya no tenemos ese chasis, esa cosa grande acá a la caja, que de pronto hacía que el usuario tenía que estar no en una manera, en una posición más erguida, sino más incorporada, como lo pudimos ver en esta imagen, ¿sí? Sino que acá pues ya está un poco más cómodo, es una silla más amplia. De pronto permite tal vez el desplazamiento mucho más fácil, ya es a través de esta palanca que pues puede conducir el resto, digamos, de la máquina, y esta fue la silla de Bath. De ahí pues se pueden ver y observar las mejoras que ha tenido la silla de ruedas hasta el momento. Luego conocemos la muy famosa silla de ruedas plegable de Henry James, que fue la silla, digamos, podemos decir que ha marcado la historia, ¿sí? Del dispositivo, en este caso, la silla de ruedas. Esta silla fue muy importante, digamos, para la evolución de la silla de ruedas, a partir de que fue patentada. Fue adquirida estos derechos por algunas naciones que empezaron a usarla como la base
para partir, para hacer sillas mucho más modernas, sillas con diferentes, digamos, adaptaciones, más cómodas, pero en sí siempre la base o digamos el mapa, por decir así, de la silla de ruedas que se utilizaba era la silla plegable de Henry. Bueno, entonces, de esta silla que nosotros vemos acá, sale ya como por decir, si observamos el prototipo es muy similar a esta silla, ¿sí? Que después de la Segunda Guerra Mundial, George Klein inventó la silla de ruedas eléctrica para ayudar a los tetraplégicos. Entonces ya esta silla nosotros le vemos que le incorporaron un motor, ¿sí? Que ya a través, por ejemplo, de esta palanquita o de este sensor, pues era movilizada, lo que facilitaba, por ejemplo, a estas personas, a estos usuarios, poder desplazarse. Y estamos hablando en este momento de personas incorporadas a la política, a labores sociales, a talleres, que después de la guerra, en su gran mayoría eran personas que regresaban de la guerra y quedaron, pues, a causa de esas lesiones, reducidos a una silla de ruedas o a una cama. Y estos dispositivos, pues, mejoraron la calidad de vida y permitieron a estas personas poderse incorporar a una labor, a una ocupación y poder desempeñar diferentes oficios. Entonces ya vemos una silla, pues partiendo del prototipo de la silla anterior, una silla mejorada. Luego vienen las sillas, pues igual, sillas de ruedas eléctricas, como las podemos ver hoy en día en muchos diseños, diferentes diseños, hechas acordes a las necesidades del mismo paciente, del mismo usuario. Podemos encontrar sillas que se adaptan a diferentes tamaños, posiciones, posturas y que le garantizan al usuario una seguridad, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de usuarios con lesiones a nivel cervical, donde prácticamente, digamos, de una C2, C3, pues la lesión va a ser muchísimo más, va a afectar muchísimo más la movilidad, prácticamente que se puede decir que la reduce a cero. Entonces, este tipo de sillas, aparte de que son mucho más cómodas, que tienen la facilidad de poderse acomodar, digamos, como podemos observar acá, entonces el usuario no va a estar rígido a una sola postura, como lo podíamos observar en estas sillas, que tenían que estar en una sola postura durante 8 o 10 horas o mucho más tiempo. No, ahora tenemos sillas mucho más cómodas, prácticas y que no solamente le brindan seguridad y comodidad al usuario, sino que mejoran su condición de vida. ¿Por qué? Porque estas sillas permiten que estas personas tengan un fácil acceso a la participación social, laboral, familiar, ¿sí? Entonces, porque facilita la vida a la persona, digamos, que sufre la patología, como a la familia o al cuidador. Entonces, como podemos observar, la evolución de las sillas de ruedas ha ido mejorando, ha ido en avance, no se ha detenido. Mire, la primera silla de ruedas que sube escaleras. Antes esto era imposible, por ejemplo, en un tipo de sillas como estas, pues era ayudada por 3 o 4 personas para poder hacer una maniobra como estas. Hoy en día, pues ya no, ya existe todos estos sistemas adaptados a una silla de ruedas que han mejorado increíblemente la calidad de vida de estos usuarios que pues de alguna u otra manera están reducidos a una condición de vida, digamos, que tienen que desplazarse, pero dependiendo de estos dispositivos. Tenemos los escorts, que como nosotros los podemos observar muchas veces en la calle, son personas que los encontramos en los centros comerciales, en los escenarios deportivos, en la calle, en los parques, porque ya esto quitó, digamos, por ejemplo, esas limitaciones. Gracias a Dios también a aquellas barreras arquitectónicas que se han mejorado y permiten que estos, digamos, estilos de movilidad tengan acceso a estos sitios como recreativos, parques, escenarios, centros comerciales y demás. Entonces la silla de ruedas ha ido en avance continuo, no se ha detenido y pues esto ha facilitado, digamos, que el desempeño de todas estas personas que necesitan o requieren de estos dispositivos de asistencia. Muchas gracias.